Antes, si nadie advierte o el gobierno no advierte que estas medidas económicas no le sirven a las pymes, a los jubilados, a las grandes empresas, no le sirve a la clase media, no le sirve a nadie. Entonces yo digo, ¿para qué se intenta profundizar este acuerdo económico, no sé cómo llamarlo, porque el plan económico no es, cuando no le sirve absolutamente a nadie? Ariel Aguilar, ¿cómo estás? Antonio, Hola, Carla, ¿cómo les va? Me pregunto, cierran comercios todos los días, cierran pymes, la clase media está complicada, los sueldos no alcanzan. Esta medida no le sirve a nadie. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se profundiza esto? Bueno, el presidente ratificó que este es el camino. Y vos fíjate lo llamativo que hoy el fondo le dice que la economía se va a seguir contrayendo y que va a subir el desempleo. Pero a la vez le pide más ajuste. Y el gobierno sigue ese camino. El problema que tenemos es lo que viene. Mira, recién vengo de un foro de emergencia textil que se hizo en el municipio de San Martín, con el intendente y un montón de empresarios de todos los sectores, además de textil. Y la realidad es tremenda. 36.000 puestos de trabajo dice que pierde el textil. 36.000. Claro, porque vos en textil tenés que contar 18.000 registrados que perdieron y calculan el doble porque tiene mucha informalidad el textil y demás. Pero lo mismo me pasó en el cuero y lo mismo pasó en el metalúrgico. Entonces digo, hay una política claramente que es de desindustrialización en la Argentina hoy. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, porque si el presidente, como vos bien decís, dice que este es el camino y que van a ir aún más a fondo por este camino, el modelo no incluye ni a las pymes, a las industrias, a los trabajadores, no los incluye. Y vos fijate que celebran en ese lugar que aumenta lo que el gobierno suma en asistencia social, los mal llamados planes. El gobierno lo celebra como que este es el gobierno que más dio. No, pero fue en detrimento de la industria. Yo quiero generar esos puestos de trabajo para tener que dar menos de esos que llaman planes. Entonces, si vos como política de Estado estás planteando que ser un país de servicios, que no haya industria y que crezca el asistencialismo, estamos en un problema gravísimo. Este es el proyecto que nos plantean. Pero además, ojo, el tema son estos 8 meses porque nos dice que se profundiza. No hay una sola medida que diga, che, vamos a reactivar un poquito. Año electoral, los gobiernos dicen algo de plata al mercado, entonces vos aguantás en la fábrica como podés. No. Sigue los aumentos, sigue la recesión, sigue el ajuste, aumenta las prepagas, hoy aumenta el transporte. Esas medidas, todos esos aumentos van todos en contra del consumo y de la industria. Te olvidaste del gas. Y me olvidé del gas, sí. Te olvidaste del gas que aumentó también este mes. Claro. Ahora, y con una inflación que ya se habla del 4 y pico %. Porque además, mirá qué discusión, ¿no? El problema era la emisión. Años diciendo que el problema era la emisión. Ahora creo que no emiten, ¿no? Estamos peor. Estamos peor todavía. Ahora vos fíjate que te plantean que el escenario es ese. Y ahora plantean congelar, hacer un acuerdo de precios y congelar algo que le criticaron al gobierno anterior cuando quería hacer un control de precios todo el tiempo. Lo cual yo podría avalar, pero no les va a salir porque le pagan los negocios a los grupos concentrados, no van hacia ese lugar. Entonces no le van a responder tampoco en el tema de los precios. Y si siguen pensando que el problema es la emisión o que el problema son los costos laborales, tenemos un problema porque vamos a seguir teniendo inflación. Es que nada va a responder, porque de hecho hoy hablábamos del riesgo país que sube y sube, más allá del dólar también que sube, las tasas que también suben. Es toda una crisis de confianza, ya nadie les cree, ni a ellos, ni que lamentablemente quizás esta deuda, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional se pueda pagar en el futuro. Pero vos imagínate, ¿cómo recaudarías más? Si el problema es el déficit, ¿cómo podríamos recaudar más? Digo, generando justamente movimiento y consumo. La realidad es que yo ya tengo 130 empresas que no tributan nada. ¿Por qué? Porque cerraron de mi sector. Y tenés 300 fábricas de calzado que no te tributan más. Los muertos no pagan. ¿Vos querés recaudar más y planteás más ajuste? ¿Este es el proyecto de verdad que tienen? ¿O se plantean de verdad un país de 23 millones de habitantes y los demás que se arreglen como puedan? Ahora, no me vengan a decir que quieren bajar el déficit generando más recesión, porque no lo vas a bajar. Entonces, me parece que es una decisión política haber pensado un país muchísimo más chico en el que ganan los grupos concentrados, en el que ganan los sectores energéticos y los que algunos más sectores ganaron de servicios. Más. Claro. Lo que pasa es que si vos ves los balances negativos de grandes empresas, las más importantes de alimentos les dio negativo el balance. Sí, también, sí. Y en miles de millones de pesos. La más grande, está consumiendo menos. 2.000 y pico de millones de pesos. Se habla de menos consumo de carne, Arcor dio menos 1.000 consumo millones de el año leche. anterior dio. Arcor, que es la más grande, de alimentos. Molinos también. Con lo cual, grandes y chicas. Bueno, imagínate que si cae el tema de los alimentos, ¿cómo cae el resto? Como todas las demás pymes que viven de este mercado interno. Y está difícil además buscar mercados en el exterior. No me vengan a contar a mí cómo ganar un mercado en el exterior, porque por ejemplo nuestro sector de manufacturas de cuero era exportador y sabemos cómo ir a buscar esos mercados.
Ahora, si tengo la estructura dolarizada, el cuero está dolarizado, las tarifas para producir están dolarizadas, los costos de combustible están dolarizados, lo único no dolarizado es el salario. Entonces me matás el mercado interno y no tengo competitividad para ganar un mercado en el exterior. A mí me sube el dólar y me suben los precios en pesos. Y me recargás de impuestos, porque vos pagás impuestos nacionales, provinciales, municipales. Sí, y el tema tributario es una cuestión para discutir de todos los gobiernos, no es de ahora. No, es algo para discutir de todos los gobiernos. Pero hoy, de verdad, Antonio, Carla, la realidad indica que discutamos la cuestión tributaria, pero antes tengo consumo, importaciones, tarifa y tasa. Después que discutamos algunos de esos 4 ejes, pasemos a la parte tributaria. Pero devolveme uno de esos 4, porque tengo apertura. El fondo está planteando más apertura. Tengo tasas al 65%. O sea, encima matan la economía y no bajan la inflación. ¿Cuánto cambias un cheque? Hoy 62%, hoy a la mañana 62%. A 30 días. 62% es la tasa anual, sí, ¿verdad? A 30 pero días. Sí, pero vos te dan un cheque a 120 días a veces. Te mataron. Ya olvidaste, perdiste rentabilidad. Y lo reventás para cambiar salarios. Cualquier empresario pyme que me esté escuchando sabe lo que significa hoy esta tasa de interés. Yo creo que el otro día hablábamos en la Confederación General Empresaria en Cejera y de estos 4 ejes que te digo, todos marcaban que el fundamental era, bueno, el consumo y en segundo lugar la tasa que hoy estableció. Bueno, pero esto es priorizar un modelo financiero. Pero aparte a vos, ninguna empresa te paga, o los grandes compradores no te pagan a 30 días. No. Te pagan 60, 90, 120. Claro, con lo cual perdés la rentabilidad. No, y encima con inflación, o sea. Y encima con inflación. ¿Y cómo hace el empresario pyme, aquel que no cerró, lamentablemente? No, sí, te lo digo, te atrasás en los salarios, lo vas pagando medio en cuotas, te atrasás en los impuestos, vas a una moratoria no hay, ojalá, a un plan de facilidad de pago de la FIP, después se caen. Bueno, esta es la realidad de todos los días de las pymes argentinas, pero ya mucho más no se aguanta y por eso ya cerraron 11.000. A ver, no es casualidad que una gran cantidad de empresarios pymes el otro día fueran parte y convocantes de la marcha del 4 de abril. Yo no tengo registro en la historia. No, nosotros hicimos el proyecto, escribimos el proyecto, se lo llevamos a los diputados. Digo, pues fui parte de eso, el armado de eso lo hicimos todas las pymes. Fuimos, lo llevamos, lo presentamos y me parece fantástico. En defensa hoy, en emergencia hoy, pero para adelante, para construir un país industrial, también nos tenemos que unir con los sindicatos, porque no pueden venir gobiernos como estos que destruyan toda la parte industrial. Lo que pasa es que el gobierno, los mismos de este gobierno no tienen ni idea de cómo van a pagar la deuda, porque con el campo solo no vas a pagarlo, y aparte que le permitiste liquidar afuera. Le permite liquidar afuera, no ingresas divisas, hoy ingresas cuando quieran, entonces... Nadie va al peso. Bueno, por eso te digo, si vos tomaste toda una serie de medidas que fueron en pos de la desindustrialización, estas son las consecuencias. Y no es un efecto colateral, es un proyecto, Antonio. Es un proyecto, no le queremos llamar proyecto, llamémosle como quieran, pero sí vinieron a hacer esto. Sí vinieron a plantear un esquema de salarios bajos. $529 estaba el salario mínimo en 2015, hoy está 290. Más o menos. Bueno, ¿te acordás cuando hace muchos años las grandes empresas decían que los salarios tenían que ser como en Brasil o en México, de entre 200, $300? Hoy. Sí, bueno. Estamos ahí. ¿Sabes qué pasa? Hoy ni las grandes empresas tienen mercado. Por eso te digo que además hicieron todo mal. Ni para las grandes, ni para las chicas, ni para los importadores, ni para los nacionales. Lo primero que nos mató fue a las pymes. Pero hoy no le llega a nadie. Pero por eso los grandes empresarios argentinos jamás entendieron la teoría del consumo. No entendieron que con un buen sueldo se reinserta en la sociedad y se regenera su propia empresa. Nunca lo entendieron. Yo creo que sí lo entendieron y ganaron dinero y hay una... No, bueno, pero también hay una cuestión de concepción de clase, hay un montón de cosas para charlar desde otro lugar. Sí, bueno, cuando yo escucho a Méndez y me duele, de verdad, cuando escucho a Méndez que dice, está todo mal, y en la última pregunta dice, yo elegiría un gobierno como este. ¿Sabes qué pasa? Yo como tengo que levantar la persiana, llego a la mañana y tengo menos laburo, no lo puedo ver desde ese lugar, ¿se entiende? He puesto en esa situación, no en ese esquema de decir... Preguntar a los kiosqueros. 28.000 kioscos cerraron. Bueno, esta realidad que vivimos en el día a día, claramente por ahí la gran empresa tiene el resto para aguantar, tiene una concepción de clase en la cual es difícil identificarse con el resto de la sociedad. Pero para eso está el Estado, para regular eso. Yo planteé un Estado presente. Ayer Macri en el discurso habló todo el tiempo de que no tiene que haber Estado, cada vez menos Estado. El discurso ayer de Macri habla del Estado. Se maneja como un club de amigos, pero el problema es que el gobierno, que tiene que pensar en parámetros estatales, también es parte de ese club de amigos. Hay un Estado también al servicio de este proyecto, porque la tasa la decide el Estado, porque liquidar las divisas cuando se quiera lo decide el Estado, está bien, porque aumentar los combustibles, aumentar las tarifas lo decide el Estado. Entonces, lo que no quieren es un Estado, básicamente, que sea en pos del desarrollo, el crecimiento colectivo, de la industrialización.
quieren un Estado que vaya a favor de otros grupos económicos. Bueno, es un proyecto de país, Antonio. Gracias, Ariel. Muchas gracias.